semana vamos a conversar con el señor José Elo Andrade, director del capítulo Guayaquil del Movimiento Libertario, acerca de hacia dónde va el país, hacia dónde va Ecuador y cuál es el rol que deben tener los jóvenes que están haciendo política, que están involucrándose en la discusión pública para orientar y ver hacia dónde podemos ir. José Elo, bienvenido a Tribuna Liberal. ¿Hacia dónde va el Ecuador, dadas las circunstancias o el escenario en el cual vivimos? Una asamblea constituyente que está legislando, está generando en teoría una nueva constitución, un gobierno que tiene sus propias o sus características políticas públicas. Según su visión, ¿hacia dónde va el Ecuador, dada este escenario? Bueno, primero que nada, gracias Carlos por la invitación. Lamentablemente en este momento yo no soy muy optimista respecto al destino del Ecuador, dada la coyuntura como bien anotas tú. Podría decirse que estamos viviendo en una burbuja o en pausa, ¿no? Pero esta pausa lamentablemente no te deja stand-by en realidad, sino es una pausa también a la inversión, una pausa a la creación de empresas, puesto que se está generando en este momento el marco de convivencia con el cual los ecuatorianos deberíamos vivir pacíficamente y con progreso en el futuro. Pero lamentablemente los hechos nos dan a entender que mediante los artículos que están siendo aprobados en la Constitución, el destino no es promisorio. O sea, no se vislumbra que va a haber un Ecuador mejor, un Ecuador de progreso, no va a disminuir la pobreza el día de mañana, porque los articulados, las leyes que se están aprobando en la Constituyente no son positivos y generan consecuencias nefastas en el tema económico. ¿Por qué dices que no son positivos? Danos un par de ejemplos. Lo primero que podríamos anotar es el tema de la propiedad privada. El trato que se le está dando a la propiedad privada en este instante no es el trato que la propiedad privada merece. ¿En qué sentido? Los estados emergen para garantizar libertad privada, para garantizar la propiedad privada, la libertad y la vida. Esta es la razón de ser de un estado, garantizar que a sus ciudadanos se les vele y se les respete su propiedad, su vida y libertad. Sin embargo, cuando se ataca la propiedad privada, cuando se la vulnera, cuando se la transgrede o conculca, el resultado es que no va a haber prosperidad. ¿Cómo se la está atacando con la nueva Constitución? Bueno, básicamente en el artículo que habla sobre la propiedad privada en el Ecuador se está condicionando demasiado a la propiedad privada. La primera condición, de hecho, que ya teníamos en la Constitución del 98, era la de que la Constitución privada dependía de que si está cumpliendo o no está cumpliendo una función social. Número 2, si la propiedad privada defiende el tema intercultural, si la propiedad privada cumple una función ambiental, si la propiedad privada cumple con un rol de justicia redistributiva. Y cuando eso sucede, se ponen demasiadas condiciones a la propiedad privada, por lo cual se vuelve imposible ser propietario de algo en el Ecuador y además imposibilita el hecho de que un futuro propietario esté tranquilo en el momento de llegar a poseer algo. Y lamentablemente, este mal concepto de propiedad privada que tiene la gente de Alianza País, que tiene la gente que está levantando las manos en la Constituyente, en este momento es una idea equivocada. Tienen un concepto de propiedad privada, digámoslo así, nefasto. Piensan que es producto del robo y una serie de cosas. ¿Qué sucede si en la Constitución, como tú dices, no se garantiza se garantiza la propiedad privada siempre y cuando cumpla un fin social, siempre y cuando cumpla un fin redistributivo, lo que tú has mencionado? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el efecto en la economía? Bueno, en la práctica lo primero que estamos otorgando es discrecionalidad a los políticos de turno, a la gente que está alzando las manos en el Congreso o en la Asamblea en este momento, y esta arbitrariedad puede llevarse a cabo mediante expropiaciones en el futuro. O sea, si tú no respetas la propiedad privada y si no la cubres de un manto legítimo por parte de las instituciones que deberían protegerla, el resultado es que no hay progreso económico. ¿Y por qué no hay progreso económico? Porque cuando los inversores vienen, compran algo, invierten en algo en este país y generan empleo, lo mínimo que esperan es que se respete aquello que es legítimamente de ellos, aquello que ellos han comprado y sus bienes. Si tú en este momento compras una casa con miras a que tus hijos vivan en ella o que les sirva de sustento el día de mañana a tu familia, pues lógicamente lo mínimo que esperas es que nadie venga a quitártela. ¿Qué sucede si tienes un terreno que por X razón no has podido hacer producir? Que da la casualidad de que te enfermaste o que tus hijos enfermaron y tú tuviste que incurrir en una costosa operación y no puedes financiar que en este momento haya un sembrío, que haya algún tipo de actividad productiva en dicho terreno. El Estado en este momento, o más claro, con dicha Constitución, amparándose en estos artículos, podría tranquilamente decirte:
pues bueno, esa propiedad no está cumpliendo una función social y por lo tanto se las vamos a quitar. José, lo sé que para ti este artículo bastaría para decir no a la Constitución que están haciendo Para alguien que entiende de economía, para alguien que entiende cómo funciona el sistema económico, con esto basta para decir que no. Con esto basta, y esto debería llamarle la atención a todos los ciudadanos. Pero sin embargo, no solamente es esto lo malo que se está dando en la Constitución que está siendo promovida por el grupo de gobierno, sino que se están dando otra serie de articulados que son nefastos para la inversión, el empleo, el trabajo de los ecuatorianos. Estamos hablando del tema del arbitraje internacional. Sí. Si tú no defiendes que haya una institución independiente que dirima las controversias el día de mañana, en caso de haber algún tipo de discrepancia entre inversores y particulares ecuatorianos, pues tú no estás dando la seguridad jurídica necesaria para que hayan inversiones en el país. Y esto se traduce nuevamente en falta de empleo, en falta de generación de empresas, en todo aquello que es necesario para que la gente pueda progresar. O sea que vemos un futuro realmente complicado. Eso mucha gente lo intuye, sin embargo pareciera que el gobierno no. Hemos visto en estos últimos días las declaraciones del presidente Correa señalando que realmente todos los problemas que se están dando, incremento de precios, bajo crecimiento, en el caso del incremento de precios es consecuencia no de sus políticas, sino consecuencia de efectos externos. En el caso del crecimiento económico, él señala que es un tema más bien de mala contabilidad del Banco Central. Es decir, prácticamente los problemas de generación de empleo y de crecimiento económico y de inflación no son problemas generados por él. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, pues fíjate que es tanto el enredo y tanta la equivocación por parte del gobierno y de la Asamblea Constituyente que están haciendo lo contrario de lo que genera progreso. Están tomando ejemplos totalmente equivocados, el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Cuba. Países que no se desarrollan, que no crecen, que tienen graves problemas democráticos, en suma que no avanzan y no solucionan el problema de pobreza. En todo caso, lo que va a suceder en los próximos días, en los próximos meses, es que si llegan a venir estos famosos economistas argentinos a maquillar las cifras, esto es el equivalente a que si tú tengas un enfermo con un termómetro que está marcando más de 40, le digas que el termómetro no funciona y que vas a buscar otro termómetro. Mientras ellos dirán que la economía está creciendo muy por encima de lo que los estudios independientes digan, mientras ellos digan que las inversiones están creciendo muy por encima de lo que la realidad sostenga, pues la gente va a estar muriendo de hambre y las cifras van a ser maravillosas. O sea, vamos a tener pues una inflación del 1%, vamos a tener un crecimiento del 8%, vamos a tener niveles de inversión nunca vistos y simultáneamente todo va a estar caro en el mercado y la gente pobre no va a acceder a los bienes que son necesarios para subsistir. José, lo que hay coincidencia, estaba revisando los datos de inflación de los países sudamericanos, ¿no? Porque me llamó mucho la atención este tema de que mencionaba el presidente Correa, diciendo que esto prácticamente no es culpa de él, sino de los especuladores, tema de choques externos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al revisar las cifras, algo que me llama la atención y que hay coincidencia es que en los países Venezuela, Bolivia y Ecuador, la tasa de inflación supera los 2 dígitos. En el caso de Venezuela por el 33%, en el 2009 las proyecciones, en el de Bolivia asimismo una tasa de 2 dígitos, y en el caso ecuatoriano se espera una tasa de entre el 10 y el 12-13%, a pesar de que el gobierno diga que no. Sin embargo, en Perú, en Colombia, en Chile, en El Salvador, que está dolarizado, las tasas no superan el 5% las tasas de inflación. Entonces ahí me preguntaba, ¿cómo es, si fuese un efecto general el tema del shock externo, de incrementos de precios a nivel mundial, pues debería afectar en masa o en bloque a Centroamérica y a Latinoamérica, que tenemos un perfil similar al de Ecuador, ¿no? O sea, sin embargo, vemos que esto no sucede. Lo que sucede es que países muy puntuales, y qué coincidencia podría decir, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y si uno revisa las otras cifras, las de crecimiento económico, la de inversión extranjera directa, una vez más, qué coincidencia. Los países con menor crecimiento son los que te acabo de mencionar y los que tienen menor inversión extranjera exactamente los mismos, a diferencia del resto. Es decir, aquí uno puede estar buscando cifras objetivas, más que una opinión, decir, bueno, a ver, aquí hay una cifra objetiva con la cual me están diciendo que algo anda mal, algo no está funcionando, algo está haciendo mal el gobierno o nuestros políticos, nuestros gobernantes, que la cosa no funciona, ¿no? Mira, lo que pasa es que estamos aplicando aquí el remedio que mata. Al enfermo le estamos dando una medicina que lo va a llevar a la muerte con toda seguridad. En el caso de estos economistas argentinos que te decía,
Ellos manejan unas cifras de alrededor del 15% de inflación en Argentina. Sin embargo, estudios independientes mencionan de que se hallan por el 25% de inflación. Y es lo que van a venir a hacer acá en caso de llegar acá. ¿Ya? Simultáneamente nosotros tenemos que ver, como tú mencionabas bien, cuáles son los ejemplos de las economías que crecen. ¿Quién de los ecuatorianos que están ahí al frente, mirando en este momento en la cámara, desea irse a vivir a Cuba para hacer riqueza? ¿Quién en este momento está pensando en ir a Venezuela a poner una empresa? ¿Qué ecuatoriano o qué residente en Miami nada hacia Cuba? Es tan interesante, un ejemplo que me mencionaba alguna vez un amigo, que los haitianos tienen entre el camino a Miami a Cuba, pero pasan de largo. O sea, recorren mucho más terreno, igual hay cualquier cantidad de tiburones y arriesgan su vida para huir de un sistema socialista, ¿ya? Y por ello mismo no se irían a Cuba, que viven lo mismo, el mismo sistema, cosas que no funcionan. La aplicación de las cosas que funcionan es lo que necesitamos en el Ecuador, y en el Ecuador lamentablemente la constituyente está tomando el camino equivocado y está articulando cosas que ya se han aprobado, porque esto quiero hacerlo notar. Hay gente que dice, no, si estamos hablando de una constitución que no existe. No, la constitución está en proyecto y hay artículos que han sido aprobados y son nefastos. José, terminamos el bloque anterior donde decías muy claramente, ¿no?, el tema de que Ecuador, dadas las características o las coincidencias con dos países más, por no mencionar un tercero, Bolivia y Venezuela, tiene casi exactamente los mismos resultados en términos de política de inflación, elevada inflación, poca inversión extranjera y poco crecimiento económico. Bueno, los ecuatorianos podemos verlo, o los que están informados pueden darse cuenta de esto. ¿Qué hacer? Ustedes como movimiento libertario, ¿cuál es el camino a seguir? Como joven ecuatoriano, ¿cuál es el camino a seguir para encaminar? O sea, digamos, o esto es determinístico en el sentido de que la Asamblea va a dictar algo, se va a aprobar a través del sí, vamos a vivir bajo estas normas y vamos a estar sumidos en la pobreza y en la miseria. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué visión tú ves? ¿Qué hay que hacer para tratar de cambiar este futuro no tan alentador? Mira, te digo que particularmente a mí hay dos notas, quotes, lemas, refranes que me mueven a actuar. Uno de ellos es el del Quijote de la Mancha, que dice que por la dignidad y por la libertad vale la pena aventurar la vida. Y el otro es el tema de que si los buenos, lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Nosotros en el movimiento libertario somos ciudadanos como ustedes que pensamos en participar activamente y ser actores del acontecer nacional y promover reformas que evidentemente lleven hacia adelante al país, que lo hagan progresar y reduzcan los niveles de pobreza. Yo estoy exhortando en este momento a la población en general a participar, a tomar conciencia de que lo que está sucediendo allá en Montecristi va a afectar sus vidas el día de hoy y pasado mañana y para las futuras generaciones. El marco mediante el cual se nos está pidiendo que convivamos en el futuro no es un marco adecuado, genera conclusiones o incentiva de manera negativa al país y en suma esto no va a ser beneficioso para nadie. En todo caso, nosotros en el movimiento libertario hemos decidido tomar una acción positiva, ayudar en el crecimiento del país, promover nuestras propuestas y en este momento particular decir, señores ecuatorianos, tomen conciencia de que lo que está pasando allá sí tiene que ver con ustedes, tiene que ver con su bolsillo y si ustedes no defienden su bolsillo, nadie los va a hacer por ustedes. Entonces es el momento de que los jóvenes, las personas que están mirando en este momento la pantalla, se den cuenta de que la constituyente y la constitución van a generar en este momento, dado lo que se ha aprobado hasta la fecha, cambios negativos y por lo tanto debemos reflexionar y promocionar aquello en lo que nosotros creamos. Particularmente yo me inclino por pensar de que la Constitución no es buena, particularmente yo votaré que no, y en su debido momento iremos a hacer la promoción correspondiente si la Asamblea insiste en tomar el camino errado, porque nosotros no podemos ni debemos de ser un rebaño. José, aquí hay algo también muy cierto, que es que la partidocracia tradicional o los partidos políticos tradicionales previos al gobierno Correa nunca dieron oportunidad de que salgan nuevos jóvenes, nuevos actores a la escena política, y de hecho muchos que hubiesen hecho algo positivo fueron prácticamente borrados. Ojo, no estoy disculpando porque cada cual tiene que buscarse su espacio en el actuar político. Sin embargo, digamos que los líderes responsables de esta transición nunca se dio, principalmente porque tenían sus prebendas, ¿no? Cada
cada grupo de interés o grupo político tenía sus prebendas. ¿Qué hacer para los jóvenes que piensan distintos al presidente Correa? ¿Qué hacer con los jóvenes que piensan que la democracia no es solo las mayorías? Que la democracia es el respeto a las libertades individuales, que la democracia es el respeto tanto de mayorías como de minorías, que yo sé que existen, yo sé que nos están escuchando, sin embargo, que capaz no tienen esa motivación para salir de sus hogares y decir, a ver señores, yo quiero que en mi país se respete la libertad de opinión, yo quiero que en mi país se respete la libertad de emprendimiento, yo quiero que en mi país tenga derecho a prosperar, que no sea visto como negativo el hecho de que yo prospere. Bueno, ¿cómo incentivar a los jóvenes que durante muchas generaciones, no culpa de este gobierno, digamos, de todo lo que ha sucedido antes, no han sido motivados para que participen en el actuar político por todo el desprestigio que existe en el actuar político? Mira, la primera conclusión a la que yo tengo que llegar es la siguiente. Lo normal en una sociedad sana y civilizada es que la gente no tenga que preocuparse por quién está dirigiendo la política dentro de su país. Mientras menos le interese al pueblo quién está gobernando, ese país está mucho mejor. Cuando nosotros sábado a sábado tenemos un problema cardíaco al escuchar las irreverencias del señor presidente y sus consecuencias económicas, lamentablemente no vemos o no se genera el marco adecuado para que haya empleo y se generen empresas que promueven el empleo. No se dan las famosas fuentes de trabajo. Ya, en este sentido, lamentablemente, en este momento nosotros tenemos que salir al frente. Es decir, ecuatorianos despierten. Están jugando con su bolsillo, están jugando con sus vidas. Únanse a aquellas agrupaciones cívico-políticas que incentivan el progreso y que defienden la libertad. Háganle un alto al totalitarismo, díganle no al socialismo que fracasó por doquier que fue utilizado, y en particular como director del movimiento libertario, pues los invito a visitar nuestro website libertario.es, a escribirme a mi correo para integrarlos a esta iniciativa político-ciudadana, para que sean artífices y actores del cambio. Si quieren escribirme, joseloandrade@gmail.com. Con eso yo dejo abierta la invitación para que formen parte del movimiento libertario, un grupo de jóvenes profesionales, ciudadanos ecuatorianos, responsables y conscientes de que el futuro del Ecuador está en juego y de que estamos caminando hacia el abismo. Mira, cuando hablamos también del tema de que los jóvenes no intervienen en política, me da la impresión también de que tenemos una responsabilidad los que hemos aprendido algo de historia económica de nuestro país, en el sentido de que hay que comenzar a enseñar, comenzar a distribuir todo este conocimiento. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno ve las políticas que tratan de implementar de control de precios, cuando uno ve las políticas de cerrar el país al mundo, de evitar que se exporte, que ahuyento a la inversión extranjera, de repente uno se da cuenta que todas estas políticas son políticas cepalinas de los años 50, 60 del siglo pasado. Es decir, ya se aplicaron, ya se dieron en el país. Sin embargo, gran parte de los jóvenes, que somos el 70% de este país, no vivimos aquella época. Capaz la vivieron nuestros abuelos, capaz nos vivieron nuestros padres. Y por eso capaz no evaluamos en justa medida lo que puede estar sucediendo en el país, mientras los otros países, nuestros vecinos, Colombia y Perú, o sea, nuestros vecinos están años luz en desarrollo, años luz en inversión. Un termómetro, en Perú llegan 8.000, 9.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, nosotros no llegamos ni a 500 millones. Más bien se van. Más bien se van. Entonces, a eso me refiero, capaz una labor también de promover o de distribuir el conocimiento adquirido con respecto a lo que ya ha sucedido, ¿no? Capaz los políticos de Perú y de Colombia son un poco más maduros en este sentido y ya no cometen los mismos errores. Sin embargo, nosotros seguimos cometiendo estos errores, ¿no? Bueno, en ese sentido yo felicito la acción del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, una de las instituciones más prestigiosas académicamente hablando y que difunden las ideas de libertad. También invito a los ciudadanos ecuatorianos a que visiten el website del Instituto Ecuatoriano de Economía Política para que se enteren de lo que sucede afuera, para que se enteren que hay países que progresan, para que se enteren que los países más pobres del mundo tienen en común las mismas políticas que en este momento se están tratando de aplicar en la Asamblea Constituyente y hacer la Constitución. ¿No crees que tratan también, en este manejo actual, o se juega con la pobreza de la gente, con la esperanza de la gente? Porque todo el mundo quiere un cambio. Nadie puede decir que lo anterior era bueno, nadie puede decir eso realmente. Lo anterior era malo, era nefasto, era mercantilismo. Lo que había anteriormente no era lo que llama el presidente Correa neoliberalismo, ni siquiera liberalismo, era mercantilismo, grupos de poder
que chupaban de la teta del Estado y prácticamente tenían a los ecuatorianos sí, como Carlos, esclavos. pero no podemos cambiar de una hepatitis hacia un cáncer. Es lo que te digo, o sea, más bien todo el mundo quiere un cambio, pero no quiere un cambio para mal. Nosotros queremos un cambio positivo y en este momento responsablemente tenemos que hacerle un alto a la manera de llevar el país, a la manera de conducir este gobierno y esta Asamblea Constituyente que tiene de hacer las cosas. Nosotros tenemos que unirnos al cambio, tenemos que participar por el cambio, tenemos que averiguar qué es lo que ha sucedido afuera, ver que podemos cambiar efectivamente y que en una sola generación nosotros y nuestros hijos pueden ver una economía mejor, pueden ver más empleo. En 10 años. En 10 años se pueden hacer las Irlanda, cosas. A veces los ecuatorianos creemos, o la mayor parte de ecuatorianos cree que es una utopía el tema de vivir mejor, ¿no? Tener mejores niveles de vida, que nuestros hijos vayan a las escuelas, que tengan salud. No es una utopía. Antes se demoraba siglos en lograrlo, Gran Bretaña se demoró un siglo en lograrlo. Sin embargo, los tiempos se acortan debido a la dinámica de la globalización. Vemos Irlanda. Irlanda, todos nos acordamos la migración enorme que hubo de Irlanda hacia los Estados Unidos. Sin embargo, Irlanda, siendo uno de los países más pobres de la Unión Europea, ahora es el país que tiene la renta más elevada de la Unión Europea. ¿Qué hizo? Una vez más, una receta ya establecida, ni siquiera hay que ser muy inteligente para saberla, ¿no? Y es la que ustedes promocionan, el tema libre mercado, se aplicó la solución sistémica, la única solución que es capaz de remediar todo dentro de la economía, que consiste en libertad económica, que consiste en apertura, que consiste en mercados libres, que consiste en comercio internacional libre. En eso consiste, esas son las pautas del desarrollo, el imperio de la ley, la división sana de poderes con un equilibrio necesario para que el Ejecutivo no tenga injerencia sobre todas las instituciones como está sucediendo. Mira todas las atrocidades que suceden en la superintendencia de compañías. Al director lo botan a patadas y sin embargo se insiste en manejar la cosa de esa manera. De nuevo, ¿quién migra hacia Cuba? ¿Quién migra hacia Venezuela? Yo comparo Cuba con Las Vegas. Hace 50 años eran lugares idénticos, con los mismos casinos, con las mismas discotecas, los mismos bares. Se satanizó el tema, pues Cuba ahora vive más miserable que cualquiera de los países de la región, salvo Haití, que tiene la misma receta cubana, y sin embargo tuve la oportunidad de asistir a Las Vegas 2 meses atrás, y es una maravilla tecnológica, es una maravilla de crecimiento, la gente vive en libertad y practica los hábitos que desean tener. Porque para eso, para normar la moral de una nación, no está el Estado, está la familia. La familia tiene que decirte qué es bueno y qué es malo, y no una asamblea constituyente prohibiéndose hacer ciertas cosas, no prohibiéndote comerciar, prohibiéndote exportar, prohibiéndote hacer uso de tu libertad y de tu propiedad. Pues esto es nefasto, es dañino, y por ello es que la Constitución, lamentablemente, no nos va a llevar hacia adelante, lamentablemente es un pésimo trabajo, lamentablemente no es un acuerdo de país, sino algo que nos va a llevar hacia el retroceso. Los televidentes, las lecciones que podemos sacar de esta conversación con José Londrade es que los jóvenes debemos intervenir y ser actores dentro de la política ecuatoriana y no dejar que por decir algo, nos arreen hacia un futuro que capaz es muy incierto. De hecho, es muy incierto y muy nefasto. Debemos evaluar lo que hacen los otros países, Perú, Colombia, que están ganando prosperidad y desarrollo, y exigir a nuestros gobernantes madurez política, madurez para aceptar las opiniones de personas que capaz no piensan igual, pero son políticas que han resultado en nuestros vecinos. ¿Por qué no resultar de forma positiva para nosotros?